niños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar comienzo con nuestro culto infantil y recuerden tener preparada su Biblia para que sigan conmigo las lecturas que tendremos. Dios los bendiga y vamos a comenzar. Vamos a cerrar nuestros ojos para tener nuestra oración de inicio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder escuchar de tu palabra, Señor, de poder conectarnos y aprender un poco más de ti. Bendice a cada uno de los niños que se encuentran el día de hoy con nosotros y gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y recuerden que este mes es el mes de la... ¿Alguien recuerda? El mes de la Biblia, muy bien, agosto, el mes de la Biblia. Así que vamos a comenzar teniendo nuestro llamamiento a la adoración. Vamos a tomar nuestras Biblias para tener nuestro llamamiento a la adoración. Lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Salmos, capítulo 23, versículo del 1 al 6. A lo mejor algunos de ustedes se lo saben de memoria. Si no te lo sabes, búscalo. Si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos ahora a entonar una alabanza. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé
palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia para tener la lectura en la que estará basada nuestra lección del día de hoy. Y la encontramos en el libro de 2 a Timoteo 3:15. Está en el Nuevo Testamento. 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos con nuestras hermanas Gaby y Daniela. El tema se llamó La palabra de Dios es nuestra guía. Y comenzamos viendo unas fotos de nuestros amigos que están en Cres Infantil. Ellos tenían 8 años, al igual que el personaje que vimos en la lección. ¿Recuerdas cuál era el nombre del personaje? Muy bien, Josías, el rey Josías. Y estuvimos viendo cómo el rey Josías, a pesar de ser pequeño, tuvo que gobernar un pueblo. Imagínate tener una tarea como esa a la edad de 8 años. Recordemos que el rey Josías juntó a toda la gente en el templo de Dios y leyó lo que el libro decía y les dijo que iban a obedecer la ley de Dios. Y fue como todos volvieron a Dios, obedeciéndolo en todo lo que decía su palabra, y aprendimos que así como Josías, nosotros debemos leer la Biblia y obedecer lo que nos manda que hagamos. Vamos a pasar con nuestra lección del día de hoy, y hablaremos de un personaje llamado Timoteo. Vamos a ver un pequeño video. Timoteo. Timoteo creció en un hogar que amaba a Dios. Su madre, Eunice, y su abuela, Loide, siempre le leían la Biblia. Orarían juntos y darían gracias a Dios. Querían darle a Timoteo el mejor comienzo. Un día, Pablo llegó a la aldea de Timoteo. Pablo sabía que Dios tenía un plan especial para Timoteo. Pablo ayudó a Timoteo a crecer en la fe. Pablo llevó a Timoteo en sus viajes misioneros. Timoteo fue un gran ayudante. Más tarde, cuando Pablo estaba en prisión, le escribió 2 cartas a Timoteo. Agradeció a Timoteo por servir a los demás. Pablo estaba en prisión, pero sabía que Timoteo estaba haciendo un gran trabajo cuidando de la iglesia. Pablo escribió cartas para ayudar a Timoteo y le dijo que siempre confiara en las Escrituras. Timoteo compartió las cartas de Pablo y enseñó a otros. Aunque era joven, dio ejemplo a los demás. Timoteo predicó el Evangelio, se ocupó de las iglesias y ayudó a las personas a crecer en la fe. Timoteo honró a Dios. Como ya vimos, Timoteo era un niño como tú, al que le gustaba comer, jugar con sus amigos, estudiar, correr, saltar, reír y muchas cosas divertidas como las que haces tú. Timoteo vivía con su mamá Eunice y su abuelita Loida. Ellas amaban y adoraban a Dios de todo corazón y eran obedientes y fieles a su palabra. A Timoteo le encantaba escuchar las historias de la Biblia que ellas le contaban. En aquel tiempo todavía no existía la Biblia como la conocemos actualmente. Más bien estaba escrita en rollos llamados pergaminos. Todos los días Timoteo se sentaba para oír las historias maravillosas que ellas le contaban. Imagínense oír la historia de la creación, de Adán, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Ana, Esther, Débora y muchos más personajes. A través de las enseñanzas que recibió desde pequeño,
Timoteo aprendió a amar y a obedecer a Dios, pero también respetando las cosas de Dios, amándolo con todo su corazón. Timoteo deseaba aprender más sobre la voluntad de Dios y siempre leía historias escritas en los pergaminos una vez que aprendió a leer. Timoteo vivía en una ciudad llamada Listra y un día llegó ahí el apóstol Pablo. Pablo ya había escuchado acerca de Timoteo y les decía a las personas de Listra: aquí hay un buen jovencito. Se llama Timoteo, es muy obediente y respetuoso y ama a Dios y a su palabra. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras!, ¿no crees? Un día Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ¿quisieras acompañarme en mis viajes para enseñar a otros acerca de Dios? Timoteo no lo podía creer. ¡Qué gran privilegio! Por muchos años, Pablo y Timoteo compartieron juntos predicando el Evangelio. Timoteo conoció nuevas ciudades y compartió la palabra de Dios en lugares donde nunca antes habían escuchado acerca de Jesús. Hoy vemos en la vida de Timoteo que Dios no solo elige a personas adultas, sino que también escoge a niños como tú para compartir a otros acerca de Jesús. Por eso, tú debes ser un niño como Timoteo, al que le gusta leer la Biblia todos los días. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra, sí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra, sí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Vamos ahora a poner mucha atención porque vamos a ir con nuestra hermana Gaby a seguir repasando los libros de la Biblia. Y recuerda estudiarlos en tu casa para que no se te olviden y puedas encontrar las lecturas más fácil. Amigos, llegamos a la última parte de los libros de la Biblia. Acompáñame para ver cuáles son estos libros. Vamos a ver las cartas generales, segunda parte. Primera de Juan. Segunda de Juan. Tercera de Juan. La primera, segunda y tercera carta de Juan fueron escritas por él mismo. En estas cartas se les muestra a los cristianos cómo vivir cerca de Dios y de los demás. Estos libros fueron cartas que el apóstol Juan envió a los cristianos de todas partes. Judas. ¿Quién escribió este libro? Judas, el hermano de Jesús, escribió este libro. Judas pone sobre aviso a los cristianos acerca de los falsos maestros.
Este libro es una carta escrita a los cristianos de todas partes. También veremos el libro de profecía. Apocalipsis. ¿Quién escribió este libro? Juan, el discípulo de Jesús, escribió este libro. Juan escribió este libro para contar una visión que tuvo de Jesucristo y acerca de lo que sin demora tiene que suceder. El único libro de profecía del Nuevo Testamento presenta la visión que tuvo Juan de lo que ocurrirá cuando llegue el fin del mundo. Hoy vimos Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. ¿Te los aprendiste todos? ¡Excelente! Sigue repasando los libros de la Biblia y practícalos en casa. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos y Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, 66 libros en la Biblia son, guardaré su palabra en mi corazón. 66 libros en la Biblia son, guardaré su palabra en mi corazón. Y bueno, niños, llegamos al final de nuestro culto infantil. No olviden repasar los libros de la Biblia que nos enseña nuestra hermana Gaby, hacer su devocional diario y leer la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana para tener nuestro culto con la hermana Danae. Nos vemos el próximo domingo. Los quiero. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios,
es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,